El zumbido del despertador era una aguja clavándose en el silencio de la madrugada. No era un comienzo, sino la continuación de algo que nunca terminaba. Un ciclo de luz grisácea y aire estancado. Se movió bajo las sábanas con la lentitud de quien carga un peso invisible. Un lastre forjado con los ayeres que no fueron y los mañanas que ya no esperaba. Cada rincón de aquel apartamento era un eco de promesas rotas. El lienzo en blanco sobre el caballete, la guitarra en su funda acumulando el polvo de los días iguales, las notas para un proyecto que ardía con fuerza en su mente y que ahora eran solo cenizas de papel en un cajón. Se levantó y caminó descalzo sobre el suelo frío, un autómata programado para una rutina sin alma. El café, amargo, no conseguía despejar la niebla de su cabeza. Era una sensación persistente de estar fuera de lugar en su propia vida, como un actor que ha olvidado su guión y solo improvisa torpemente para llegar al final de la escena. Afuera, la ciudad despertaba con su estruendo indiferente, un organismo vivo y pulsante, que le hacía sentirse aún más inmóvil, más insignificante. Se preguntaba cuándo se había perdido, en qué cruce de caminos había tomado el desvío que lo había llevado a este páramo. Entró en el baño, evitando su propia mirada en el espejo mientras se lavaba la cara. El agua fría era un pequeño castigo, un instante de lucidez forzada. Pero sabía que no podía posponerlo para siempre. Secándose el rostro con la toalla, levantó la vista. Y allí estaba. No era solo su rostro cansado, con las marcas de un sueño que no repara. Era una mirada que conocía demasiado bien, la del juez implacable que vivía detrás de sus propios ojos. Un extraño con su misma cara, un fiscal que sostenía en su gesto el peso de cada error, de cada oportunidad perdida, de cada miedo no confrontado. Aquella figura no era un simple reflejo pasivo. Parecía respirar con una decepción propia, una vida alimentada por sus fracasos. Intentó apartar la vista, romper el hechizo y seguir con la farsa de un día normal. Pero algo se lo impidió. Sus músculos se tensaron. El hombre en el espejo no imitó su intención de moverse. Se quedó allí, inmóvil, con una expresión que ya no era de simple reproche, sino de abierto desafío. Y entonces, mientras el vaho de su aliento empañaba el cristal, la figura del otro lado levantó una mano, lentamente, y apoyó la palma contra el espejo, como si quisiera atravesar la fría barrera que lo separaba. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor sordo contra el silencio del baño. El aire se había vuelto denso, pesado, y cada segundo se estiraba hasta el infinito. Su primer impulso fue un destello de rabia pura. Cerró el puño, los nudillos blancos, y vio cómo su reflejo hacía exactamente lo mismo, una copia perfecta de su propia hostilidad. Estaba a un instante de destrozar el espejo, de hacer añicos a ese impostor que le usurpaba el rostro. Pero algo lo detuvo. No fue el miedo, sino una repentina y extraña calma, una lucidez brutal que cortó la niebla de su mente. Los ojos del hombre del espejo no solo lo desafiaban. Había algo más profundo en ellos, una tristeza antigua, un dolor que reconoció como propio. Y a través de esa mirada, las imágenes comenzaron a fluir. No eran recuerdos, eran sensaciones. Sintió de nuevo el olor a trementina y la textura áspera del lienzo en blanco, la emoción vibrante de la primera pincelada. Palpó la madera suave de la guitarra, el cosquilleo en los dedos justo antes de buscar un acorde que nunca llegó a dominar. Sintió la chispa eléctrica de aquella idea, la que llenó cuadernos de notas, la que le prometió un futuro distinto, ardiendo como una supernova en su cabeza antes de apagarse en la oscuridad de un cajón. En cada una de esas visiones, la figura del espejo estaba allí, no como el fiscal que lo condenaba, sino como el espectro de la pasión que él mismo había dejado morir. Era el guardián de sus sueños rotos, la suma de todas las energías que había abandonado por el camino. Comprendió entonces que aquella imagen no era su enemiga, era el último rescoldo de su propio fuego, la parte de él que se negaba a rendirse, la que todavía sentía el dolor de cada promesa incumplida, porque en el fondo, aún creía en ellas. Luchar contra él era intentar apagar la única luz que le quedaba en la oscuridad. Lentamente, con un temblor que ya no era de ira, sino de una resolución frágil y recién nacida, deshizo el puño, abrió la mano, los dedos extendidos,
El reflejo lo imitó, su palma abierta esperando al otro lado del cristal. Con el aliento contenido, avanzó el último centímetro que lo separaba y apoyó su mano sobre la superficie fría. En el instante en que sus pieles se encontraron a través de la barrera invisible, la luz del baño parpadeó y se extinguió. La habitación desapareció. El espejo ya no era un espejo, sino una ventana a un lugar sin tiempo, y sintió el tirón inconfundible de una mano, ahora cálida y fuerte, que lo arrastraba hacia adentro, hacia el otro lado. La oscuridad no era un vacío, sino un abrazo, un silencio denso y cálido donde el tiempo parecía haberse detenido. No sentía el suelo bajo sus pies ni el aire en sus pulmones, solo una ingravidez serena, como flotar en un océano sin fondo. La mano que lo había arrastrado seguía unida a suya, no con fuerza, sino con la firmeza de un pacto sellado. Lentamente, la negrura se disipó, no por la llegada de una luz externa, sino como si sus propios ojos aprendieran a ver en aquella dimensión interior. Estaba en un espacio que reconoció al instante, no con la vista, sino con el alma. Era el taller de sus posibilidades, el archivo de todo lo que pudo haber sido. Allí estaba el lienzo, no acumulando polvo, sino vibrante, su superficie blanca y pura como la nieve recién caída, esperando el primer trazo. A su lado, la guitarra no estaba en su funda, sino apoyada en un soporte, sus cuerdas brillando con una promesa de música. Y sobre una mesa de madera robusta, las notas de su proyecto no eran un montón de papel muerto, sino un mapa desplegado hacia un territorio inexplorado. El otro, su reflejo, su guardián, se soltó de su mano. No pronunció palabra, pero su presencia era un lenguaje en sí mismo. Caminó hacia el caballete y tomó un pincel, no para pintar, sino para ofrecérselo. El gesto era claro. El poder de crear seguía en sus manos, solo tenía que atreverse a usarlo. Con un temblor que recorrió todo su brazo, aceptó el pincel. Lo mojó en un color rojo intenso, el color de la sangre y la vida, y lo acercó al lienzo. Durante un instante eterno, el miedo a la imperfección lo paralizó. Pero entonces miró a su compañero, que simplemente asintió, con una confianza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Y trazó una línea, un solo gesto, imperfecto y audaz. No era una obra de arte, era una declaración de intenciones. Dejó el pincel y se acercó a la guitarra. Sus dedos, torpes por la falta de práctica, rozaron las cuerdas. Recordó la frustración, las horas de acordes fallidos que lo llevaron a abandonarla. Estaba a punto de retroceder, de ceder a la memoria del fracaso, cuando el otro se sentó a su lado y con las palmas de las manos golpeó un ritmo suave y constante sobre la caja del instrumento. Un pulso, el latido de un corazón. No le pedía virtuosismo, solo que se uniera al ritmo, que encontrara su propia melodía en la simpleza de estar presente. Cerró los ojos y sus dedos buscaron una nota, luego otra. El sonido era torpe, desafinado, pero era suyo. Era el sonido honesto de un hombre que había decidido volver a intentarlo. Finalmente se enfrentaron a la mesa, al gran proyecto. Las ideas que una vez le parecieron brillantes, ahora se veían ingenuas, incompletas. La voz del crítico interno, la que había alimentado a su reflejo durante años, comenzó a susurrar. Pero su aliado puso una mano sobre una de las hojas, tapando las dudas. Con la otra señaló una conexión que él nunca había visto, un puente entre dos conceptos que parecían opuestos. Y de repente todo encajó. Empezaron a trabajar juntos, en un silencio lleno de comunicación. Uno reorganizaba las notas, el otro dibujaba diagramas en el aire que se materializaban en el papel. No estaban recuperando un sueño viejo, estaban forjando uno nuevo, más fuerte, templado en el fuego de la experiencia y la autocompasión. Sintió una energía nueva recorrerle, una certeza que no nacía de la arrogancia, sino de la integración. Ya no estaba luchando contra una parte de sí mismo, estaba bailando con ella. El taller a su alrededor comenzó a brillar, una luz cálida que emanaba de cada objeto, del lienzo manchado de rojo, de la guitarra que aún vibraba, de los papeles que ahora formaban un plan coherente. Su compañero se puso frente a él y le tendió la mano una vez más. Al tomarla, supo que el viaje hacia adentro había terminado. Era hora de volver. Abrió los ojos. El vaho de su aliento empañaba el espejo del baño. Estaba solo. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, tiñendo de oro el pequeño espacio.
Por un momento pensó que todo había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio, pero entonces bajó la mirada a su mano. En la palma, casi imperceptible, había una diminuta mancha de pintura roja, y en ese preciso instante el zumbido del despertador atravesó la puerta desde su habitación. Era el mismo sonido, la misma hora, el comienzo del mismo día, pero él ya no era el mismo hombre. No apagó el despertador con un manotazo de resignación, sino con un gesto deliberado, un toque suave que era el primer movimiento de una coreografía nueva. El sonido se cortó, y en el silencio que siguió, el mundo no pesaba. Se miró la palma de la mano, la mancha roja seguía allí, diminuta y terca, un ancla en la realidad, el estigma de un pacto sagrado. El día que comenzaba era el mismo de ayer, pero el lienzo sobre el que iba a pintarlo era completamente diferente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un fluir constante de creación. El apartamento, antes un mausoleo, se transformó en un taller vibrante. El olor a café se mezclaba ahora con el aroma penetrante de la trementina y el polvo de madera. El lienzo ya no era una acusación blanca, sino una explosión de color, un campo de batalla donde la duda y la audacia luchaban hasta fundirse en algo hermoso e imperfecto. La guitarra, liberada de su funda, descansaba al alcance de la mano, sus cuerdas marcadas por la presión de unos dedos que volvían a aprender el lenguaje de la música. Los acordes torpes dieron paso a melodías sencillas, bandas sonoras de madrugadas en vela y tardes de pequeños triunfos. Aquel gran proyecto abandonado en un cajón se desplegaba ahora sobre la mesa del salón, un mapa vivo lleno de tachaduras, flechas y nuevas conexiones que crecían como las ramas de un árbol. No hubo una victoria final, un momento único de revelación. La conquista fue un proceso silencioso, una suma de instantes. Fue el coraje de dar una pincelada sabiendo que podía ser un error. Fue la paciencia de repetir un acorde hasta que los dedos sangraron. Fue la humildad de reconocer que una idea brillante necesitaba ser desmontada para volver a nacer, más fuerte. No estaba solo en este esfuerzo. Cada vez que el miedo amenazaba con paralizarlo, cada vez que la voz del fracaso susurraba en su nuca, se acercaba al espejo. Ya no buscaba un enemigo, buscaba un socio. Allí estaba él, su reflejo, con la misma concentración en la mirada, con la misma tensión en la mandíbula. Su aliado no ofrecía consuelo fácil, sino una exigencia silenciosa. Era el que le señalaba con un gesto casi imperceptible la línea que no era lo bastante recta en el cuadro. El que ladeaba la cabeza cuando una nota sonaba falsa. El que le obligaba a releer un párrafo hasta encontrar la palabra exacta. Dejó de ser su juez para convertirse en su director, el guardián de la excelencia, el que le recordaba constantemente el potencial que ambos compartían. Juntos, convirtieron el miedo a no ser suficiente en el motor para ser mejor. Una tarde, mientras el sol se derramaba por la ventana, dorando la habitación, dio el último toque a su obra. El cuadro estaba terminado. La canción tenía una melodía completa. El proyecto tenía un camino claro. Se acercó al espejo, no por necesidad, sino por gratitud. El hombre que le devolvía la mirada ya no era un extraño. Eran dos veteranos del mismo combate, dos arquitectos del mismo sueño. Su reflejo levantó una mano, no para desafiarlo ni para arrastrarlo, sino con la palma abierta, en un gesto de reconocimiento. Él hizo lo mismo, y sus dedos rozaron la fría superficie del cristal. No hubo portales ni oscuridad, solo el contacto de un hombre completo, en paz con todas sus partes. Porque la batalla más importante de nuestra vida no se libra contra el mundo, sino contra el eco de nosotros mismos, que habita en el silencio. Ese reflejo que nos juzga no es nuestro enemigo, es el guardián de la versión más grande de lo que podemos llegar a ser. No está ahí para destruirnos con el peso de nuestros fracasos, sino para desafiarnos a construir un futuro que los honre. No hay que vencerlo, no hay que silenciarlo. Hay que mirarlo a los ojos, tomar su mano y decirle, vamos a construirlo juntos.